tardes a todos y muy contento de volvernos a ver a ustedes, innovadores, innovadoras de la UGEL 7, siempre la UGEL terco con la innovación y eso es muy bueno. Sabemos que el trabajo en gestión pública es de largo plazo y y esta estrategia de promover las buenas prácticas de la innovación y reconocer a los docentes en la OGEL 7 ya es una política de largo plazo que está dando sus resultados. Yo felicito realmente al equipo que está enrumbando un laboratorio de innovación con la cantidad de maestros que están empezando ya a generar experiencias exitosas y eso realmente da mucha esperanza. Bien. Entonces hoy día me invitaron para un poco ya precisar la sistematización de la innovación, de la buena práctica, en el marco de una ficha que ya ha planteado la UGEL, ¿verdad? Sí, sí. ¿Podemos iniciar ya, estimada Carla? Así es. Sí, sí, Jaime, bienvenido y Gracias. adelante. Sí. Gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí vamos a ver si cómo se ve. Ok. Ok. La, eh, Cuando uno empieza a pensar en el todo de la experiencia, es decir, ya en la historia de la experiencia, tenemos dos caminos, ¿no? Un primer camino es evaluar los resultados que hemos logrado o evaluar los resultados, pero también comprender el camino. Normalmente, la sistematización está asociada en su mayoría en el último, es decir, evaluar sus resultados, qué se hizo, pero no tanto en comprender lo que se hizo, para qué se hizo, qué es lo que nos motivó y qué hemos logrado aprender, etcétera, etcétera. Entonces, y Jara, que es uno de los expertos en sistematización aquí en América Latina, sobre todo desde las experiencias participativas, nos plantea dos tipos de sistematización. La primera, que tiene que ver con la prospectiva, que es mirando al futuro, ¿no? Es decir, una sistematización del momento, es decir, paso a paso, desde que se inicia, o una retrospectiva, es decir, cuando terminamos, vamos construyendo y tejiendo las evidencias que están detrás, ¿no? Que hemos dejado atrás o que hemos logrado. Jara nos dice que lo ideal es tener elementos claves, nodos, que nos permiten recoger y construir en el camino el proceso de sistematización. Y eso es lo que hemos hecho con ustedes. Es decir, cada paso ha tenido un sentido, ha tenido un nodo, ha tenido una relación con otro paso. Es decir, que ha tenido, de alguna manera, una mirada sistémica de lo que hacemos. Como vamos a ver en este taller, ahora, quienes han comprendido una lógica de trabajo por proyectos de manera desde la pedagogía compleja, ¿verdad? Es decir, que esté conectado todos estos elementos, sistematizar ya no le va a ser complicado. Lo que hay que hacer en esta etapa ahora es profundizar, porque lo que hemos hecho hasta ahora es formular, idear, diseñar, o en algunos casos, lo que hemos hecho es ponerle forma y sentido a lo que ya estamos haciendo con nuestros proyectos. Es decir, proyectos que ya están en marcha, pero que por alguna razón no precisaban, no focalizaban la competencia o no estaba claro el proceso pedagógico, no estaba claro la evidencia o en todo sentido no tenían prototipo. Eso en el camino lo hemos resuelto, ¿no? Dialogando con la mentoría, pero también con ustedes, con su equipo sobre todo, ¿ok? Entonces, el proceso de sistematización que vamos a ver ahora es pasar a un siguiente nivel. Y es un siguiente nivel más cualitativo, es un nivel de profundización y narrativo, ¿no? Y aquí ya entra a tallar la parte descriptiva
pero sobre todo literaria del proyecto, ¿no? Si los que vamos a escribir en la ficha de sistematización tengan en cuenta que lo va a leer no solo la UGEL, lo puede leer cualquier profesor de cualquier especialidad y puede leer de cualquier país, de cualquier cultura. De manera que la manera como sistematizamos, hacemos el narrativo y escribimos, tiene que ser muy democrático. Tiene que ser entendible, pero también consistente. Y por eso que nos hemos preocupado todo estos tiempos en la consistencia. Es decir, que lo que estamos planteando tiene algún sentido técnico, que está muy asociada a las competencias, que tiene un agregado valor, que las actividades estén relacionadas a las capacidades que pensamos movilizar, lograr, que nuestro desempeño responde a la experiencia, no responde a un documento, ¿verdad? Entonces, hemos cuidado y nos ha costado muchísimo, pero hemos logrado por la alta capacidad que tienen ustedes para comprender las cosas. Entonces, cuando sistematizamos, podemos decir ahora, en este momento de sistematización, que tenemos de alguna manera los insumos para hacer el pastel, ¿ya? Es decir, nos hemos pasado estas semanas y semanas de decir de qué sabor va a ser el pastel, ¿verdad? ¿Qué frutos le vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a vender? ¿No? ¿Qué ingredientes va a tener? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Cómo lo vamos a presentar? Eso es lo que nos hemos preguntado. Es decir, lo que hemos hecho es idear, prototipar nuestros proyectos. Ok, ¿se me escucha? Sí, es que he silenciado. Sí, Ya, sí, se te escucha, claro. ya, ok. Sí, sí. Como es silenciado, tal vez me... Entonces, colegas, lo que hemos hecho es imaginar y de lo que estamos haciendo encontrar el sentido, ¿no? Hemos teorizado, desde nuestras percepciones, desde nuestras creencias, ¿verdad? Pero también desde nuestras constataciones de nuestra experiencia. Y es justamente en esto de la experiencia, es que ha primado más en esta UGEL. Quizás es la UGEL que más avances ha tenido en la implementación del proyecto. Tenemos otras UGELs que han formulado mucho, pero que no han implementado de la misma manera. Aquí hemos logrado acompañar ya innovaciones que están en una fase de evaluación, que ya tienen segundo año de implementación, que tienen fortalecido todos esos vectores que permiten que se convierta en una buena práctica. Así que para eso, para nosotros, ha sido un honor acompañar a estos innovadores y innovadoras, sobre todo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a dar una orientación muy sencilla, como siempre solemos hacer. La idea no es complicarnos, la idea no es cargarle un trabajo, sino que el proceso de sistematización se convierta en un hito profesional, ¿no? Es básicamente como el discurso literario de nuestra carrera. Es el momento de hacer cortes siempre en nuestra carrera, pero en esos cortes es momento de entender qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos crecido, pero sobre todo, qué es lo que vamos a enseñar, irradiar y socializar. Para eso es la sistematización. La sistematización no es para hacer el documento solamente. También tenemos que construir técnicamente el documento, pero sobre todo la sistematización es una manera de irradiar, es una manera de inspirar, es una manera de generar conocimiento hacia los demás, porque estamos construyendo una narrativa, una propuesta, una hipótesis escrita sobre una experiencia pedagógica comprobada, constatada, todavía experimentada tal vez, o en fase de implementación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hay una ficha muy simple que se ha trabajado, la idea es que ustedes lo procesen para que esto vaya a un banco de datos, a un repositorio, ¿no? Pero también queda como antecedente ante el Estado, ante ustedes mismos, sobre la experiencia. Lo que no se escribe no existe, dice, ¿verdad? Y eso tiene mucho de verdad. A veces el apasionamiento, a veces digamos, el romanticismo nos gana
a mí me gana muchas veces, ¿verdad? Y solemos avanzar y avanzar, pero cuando nos damos cuenta, cuando alguien quiere aprender de nosotros, cuando queremos transmitir, si no lo tenemos escrito, va a ser muy complicado despersonalizar la experiencia, muy complicado de transferir los saberes fundamentales de la experiencia. Uno puede decir, pero profesor, yo no necesito escribirlo tanto porque yo ya hice este proyecto ya 3 años, ya me lo sé y lo puedo contar, pero eso no es pedagógico, por ejemplo, ¿no? Eso no tiene carácter pedagógico. Lo pedagógico es permanente para todos y para todo lugar, ¿no? Cuanto más me preocupo que lo que estoy haciendo pueda ser aprendida, irradiada por otros, ese es el momento que estamos haciendo pedagogía, porque enseñamos para crecer, para la vida, no enseñamos para adentro, enseñamos para afuera, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de la sistematización. Entonces, vamos a anclar la ficha que se ha trabajado desde el OGEL y más el formato de la metodología que hemos trabajado en estas semanas. Ok, pasamos entonces a analizar, bueno, los primeros puntos, digamos 1.1, 2 y 3, tienen que ver más con datos generales, ¿verdad? A quién está dirigido, el título del proyecto, en fin, eso es algo que ya todos lo tenemos claro. Y más bien me voy a centrar en los puntos claves y cómo lo conectamos y cómo lo construimos. Voy a dar las bases para esa construcción y mañana con Vanessa harán varios ejemplos concretos con lo que estamos diciendo, ya sobre todo narrativa, porque de eso se trata. En primer lugar, nos demandan el objetivo general del proyecto. Y aquí hay varias opciones, porque en todo momento hemos dicho, no es un único camino para innovar ni para sistemas. Hay muchos caminos, muchos elementos, muchos énfasis y muchas características, pero para efectos metodológicos y de orden público, se le llaman a veces, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo en puntos claves, ¿verdad? Y eso no quiere decir que tiene alas de diversidad, por supuesto. Por ejemplo, en el caso del objetivo. En el caso del objetivo, uno puede plantear un objetivo muy concreto como un objetivo bastante explicativo, profundo. Eso va a depender del innovador, ¿ok? Si vamos a sistematizar, entonces la opción es que el objetivo sea muy explicativo, porque no solo estamos planteando el objetivo para nosotros lo podemos tener claro, sino que vamos a plantear el objetivo para los demás, para que lo comprendan los demás, ¿no? Y entonces aquí, colega, nosotros hemos tenido una parte de la ficha donde nos decían el qué y el cómo, ¿verdad? Siendo el qué, ¿verdad? El prototipo, la estrategia, el agregado valor, el cual estamos planteando, el cómo, perdón, y el qué, la competencia que estamos priorizando. Hoy día, por ejemplo, me cuenta una maestra innovadora que en Cusco han declarado una emergencia de aprendizaje y por tanto la DRE ha hecho unas fichas de aprendizaje con Aprende en Casa y que esas fichas respondían a maximizar el uso del tiempo y de las estrategias para leer y escribir. Y entonces, pero se recomienda además en esa ficha que se puedan movilizar otras capacidades y competencias. Entonces la innovadora me decía, ok, yo ya estoy haciendo mi innovación, pero yo tengo como soporte la comunicación, o sea, lee, pero no es que lo estoy priorizando. Para mí mi interés es que priorizan indagan, no lee, ¿no? Y entonces el especialista le dice, no, usted tiene que priorizar lee, ¿verdad? Y vamos a tomar una evaluación regional. Claro. Y entonces, en ese hecho, por ejemplo, la innovadora pone como énfasis la experiencia, no tanto el de cumplir solamente algunos estándares. Entonces, se distorsiona el objetivo. Entonces, nuestro objetivo no es solo lograr competencias, sino para qué va a lograr competencias, ¿verdad? Y hay que explicarlo, porque si no, no se entienden, ¿no? ¿Para qué es esto? ¿No? No es solo el aprendizaje
como hemos dicho, sino qué van a hacer los niños con esos aprendizajes. Esa es la labor de la escuela. Entonces, en el objetivo, tiene que estar explicitada, en caso de la sistematización, el para qué, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo en términos muy sintéticos? Entonces, aquí yo he visto, por ejemplo, un objetivo, si vemos acá, tenemos un objetivo para nosotros, para el diseño, para el equipo interno, que ya sabemos que somos de inicial, no es necesario ponernos para nosotros niños de educación inicial de 3 a 5, ya lo sabemos, ¿no? Hay que ser muy prácticos para que el papá, el estudiante lo entienda. Pero en el caso de la sistemación ya estamos mirando no solo entre nosotros, vamos a mirar hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo donde sí ya vamos generando algunos, vamos añadiendo unos elementos más al objetivo, como por ejemplo, dice, desarrollar la comprensión lectora, ¿verdad? Que es la competencia. Y en este campo ya sabemos que puede estar explícita o implícita. Yo puedo decir, por ejemplo, desarrollar el hábito de la lectura. Obvio que la competencia está implícita, ¿no? Inspirar la generación de poetas de la calle, ¿no? Está implícita las habilidades comunicativas, ¿verdad? No es necesario que esté literal. Ya está, y ahí está. Pero si queremos poner literal, también pues es válida, o sea, no es que no sea válida, ¿no? Entonces, desarrollar la comprensión lectora, ¿ok? A través, mediante, ¿no? El prototipo que hemos trabajado o el agregado valor o la estrategia clave que le llaman algunos. Y en este caso, ¿no? El cómo es el pregonero, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este ejemplo, no bastaría, en el caso de la ficha, no bastaría solamente limitarnos en el qué y el cómo, sino que aquí en este momento es el momento de añadir cuándo lo van a hacer, quizás cuándo en el sentido, a ver un momentito, ya, quizás cuándo en el sentido, no cuánto tiempo va a durar necesariamente, ¿no? Por ejemplo, puedo decir desarrollar la comprensión lectora a través del plan lector, el pregonero, en verano, ¿no? En la escuela de verano, por ejemplo, ¿no? En la escuela de verano. ¿Con quiénes? Puede ser padres y estudiantes o los estudiantes del tercer ciclo o los estudiantes de quinto. También se puede añadir ahí con quiénes específicamente, ¿no? Con la comunidad, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? En Chorrillos, en San Borja, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde exactamente? ¿No? ¿Y para qué? ¿No? Le puedo decir yo, desarrollar la comprensión lectora a través del plan lector pregonero los fines de semana, ¿verdad? En familia, ya está con quienes, en familia, ¿no? En, en la red, ¿no? Número 15 de Chorrillos, ¿no? Para el desarrollo de condiciones, para el desarrollo de condiciones y estrategias que promuevan el hábito lector, puedo poner así. Es más específico, es que cuando leo, digo, ok, ya sé la competencia, ya sé la estrategia, ya sé para quién está dirigido, dónde va a estar dirigido, tal vez pongo solamente en la institución educativa tal, ¿no? Ya más o menos sé la intención, ¿ok? La intención. Entonces, eso hay que trabajarlo. Por decía, hay que profundizarlo ahora, ¿no? Hay que profundizar. Un segundo elemento nos hablan de la justificación, ¿no? Que es la demanda, la necesidad y la situación significativa. Es decir, aquí está el trabajo literario de investigación cualitativa. Aquí solo hemos acuñado ideas claves, ¿verdad? Que nos van a ordenar, pero ahora hay que desarrollarlo, ¿no? Hay que desarrollarlo. El orden va a depender de ustedes. Podemos partir desde la necesidad pedagógica, podemos partir de la demanda pedagógica o viceversa, no hay problema. Podemos plantear la situación significativa o el problema primero, ¿ok? Así que hay una pregunta clave que me determina el orden cuando yo voy haciendo el narrativo en la justificación. Y es la pregunta, ¿por qué? Hagamos un ejemplo. Yo digo, por ejemplo, ¿no? En demanda, ¿no? Mis niños
tienen temor a hablar en público. Hemos identificado que cuando hablaban en público, sentían temor, mucho temor, miedo, inseguridad, ¿verdad? Esa es una demanda. Esa es una demanda. ¿Ok? ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sienten miedo? ¿Por qué sienten pánico? Y ahí es donde tenemos que mirar el problema. A manera de causalidad. Es decir, asociada a esta demanda. Digo, ¿por qué? Porque se ha identificado violencia en familia, vertical, disciplina vertical, ¿verdad? Agresión, y por tanto eso genera miedo al hablar. ¿Dónde? En la familia. Ahí están las causas del problema que queremos atacar. Y podemos pasar a la necesidad. Es decir, existe la necesidad entonces de establecer estrategias donde vinculen padres e hijos para fortalecer la seguridad y el vínculo paternal. Ya justifiqué en términos generales, ya la justifiqué. Pero no queda ahí. En el caso de la situación hay que evidenciar, es decir, ok, si yo digo que hay violencia en la familia y eso ha hecho que los chicos tengan miedo al hablar, yo tengo que evidenciar eso, yo tengo que demostrar eso. Tengo el camino de la fuente primaria, es decir, lo que yo voy a hacer, encuestas, diálogos, focus group, análisis psicológico con la psicóloga de la escuela, tomo un caso, qué sé yo, pero las tengo que demostrar con fuente primaria, es decir, lo que nosotros podemos hacer. Pero también puedo identificarlo, ¿verdad? El problema puedo evidenciarlo con fuentes secundarias, es decir, con estudios que ya se ha hecho, con informe de la UGEL, ¿no? Etcétera, etcétera. Que no es un proceso de recojo de información nuestro, sino de otros, pero que son válidas para explicar las causas del problema. Sí, terminó de... A lo mejor no estaba escuchando. A ver, ese audio, por favor. Ya, ok. Y entonces, hay que mirar, no importa lo. Yo puedo iniciar de otra manera también, puedo decir, ok, justificación, en mi escuela no ha existido hace mucho tiempo espacios para la reflexión, espacio para el yoga, para el silencio, para la calma. Esa es una necesidad pedagógica. Y por tanto, los niños, ¿no? Son hiperactivos, les cuesta, digamos, una reflexión profunda, larga sobre los hechos, ¿no? Hay mucho, son muy dinámicos, pero, digamos, nos demandan espacios de calma. Hay mucho estrés en los estudiantes. ¿Ves? Yo ya empecé por la necesidad, identifico la demanda. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué sucede eso? Y hay que ir a las causas. ¿Por qué? Porque el equipo de docentes no valoraba en estos años el desarrollo de competencias, sino disciplinar. Porque no hemos, la escuela ha sido construida y hemos tenido temporal los espacios y por tanto no hemos gozado de este tipo de espacios y no hemos desarrollado estrategias y validado. ¿No? Entonces, por tanto, y ahí viene el prototipo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Igual, o sea, hay que demostrar ahí, digamos, con fuentes, qué es lo que estamos afirmando, ¿no? ¿Por qué estamos afirmando eso? Ya estos elementos ya lo tienen ustedes en su ficha, pero ahora hay que profundizar, hay que hacer esa relación, esa ruleta. Puede pasar por el problema también, puede empezar por el problema. Y puedo decir, ¿no? En el mes de octubre, ¿no? Y es lo que ha pasado ayer nomás, un proyecto, un padre de familia le había comentado a sus hijos que no van a ir a la feria, digamos a la procesión, porque no creen en Dios, a la procesión del mes morado. Y que no le parece al papá que se reflexione eso en clase. Esa es una situación significativa porque el chico lo expresa en clase y estamos ahí. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Esa es una prueba difícil, ¿verdad? No es tan no es tan fácil. Es una situación complicadísima que pone a prueba nuestro rol pedagógico. ¿Ok? Pero, como ustedes son expertas en competencias, aquí lo que prima es la diversidad
tanto en la forma de ser como en la creencia. Y entonces hay una situación significativa, es decir, que en mi conjunto de padres de familia no necesariamente procesan la misma fe, tienen intereses distintos y se ha identificado cierto nivel de intolerancia. Esa es la situación significativa. Estoy partiendo del problema, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad pedagógica, y me voy a la necesidad, hay una necesidad pedagógica de establecer espacios de diálogo de fe. A los que no creen, a los que creen. No importa si no creen, pero todos, el ser humano por naturaleza, necesitamos momentos espirituales, ¿no? Pero necesitamos esos espacios, ¿verdad? Porque eso genera en los estudiantes confusión. Hay una confusión de fe. Si mi papá dice eso, pero mi mamá dice otra cosa, la mamá del otro chico dice otra cosa. ¿Cómo tratamos pedagógicamente? Ojo que no es un tema coyuntural, no es un tema doméstico, es un tema fundamental que se trata muchísimo en las escuelas desde la filosofía, desde el ser, ¿verdad? De la creencia, de la espiritualidad. Y esto es una mirada ontológica mucho más amplia que podemos aprovechar para hacer filosofía en la escuela que hace falta, ¿no? Entonces ya estoy justificando. Por eso es importante que en la ficha se menciona demanda, necesidades y situación. Demanda es lo que expresa el estudiante, implícita y explícita. Necesidad es lo que necesita el estudiante para desarrollarse y para generar junto con nosotros estas respuestas a estas demandas. Y situación significativa es algo que sea un hecho, sea un elemento, sea un objeto, sea un personaje, sea un fenómeno, pero hay un requisito esencial para que sea significativa, y es que tiene que impactar de manera directa en el ser del estudiante. No es algo que me dice el aprendo en casa, no es algo que la tradición de la escuela, sino que ha conmovido, ha emocionado, sobre todo eso, genera curiosidad, genera apasionamiento en el estudiante. Esa es la mejor manera de definir y evaluar una situación significativa. ¿Ok? No es solo el contexto, ¿no? Es significativo porque eso está en su alrededor. No, ¿no? O sea, vamos a hacer una danza aymara porque estamos en una comunidad aymara y por tanto es significativo. No, no necesariamente. Los niños tal vez les gusta el rock, así que hay que mirar si eso realmente no es una imposición y hay que cuidarlo, ¿no? O tal vez sí, o tal vez solo estamos tratando, ¿verdad? La historia, por ejemplo, es bien curioso que Pepe Barlete decía, y a mí me parece pertinente justo para este ejemplo, que en las historias de los libros, en la historia del Perú, los libros de los últimos 20 años, es decir, estamos hablando del 2005, él decía, en los últimos 20 años, la historia del Perú, no haya historia masónica, decía él. Estamos estudiando la batalla de Ayacucho, la batalla, ¿no? El 2 de mayo, pero que en la Amazonía nunca hubo batallas, o sea, aquí todo fue pacífico. Hablamos de Machu Picchu, de Huari, del Inca, de Caral, que en la Amazonía no había culturas. Bueno, se ha descubierto que en Colombia, en la Amazonía, hay una arte de alto nivel de 13.000 años, o sea, ahí había cultura. Entonces, ahí sí, en ese caso, sí necesitamos contextualizar, es importante contextualizar, ¿ya? O sea, la constitución es importante, pero no es, digamos, el operador común. Lo importante es que si eso genera curiosidad, ahí le vamos con la situación significativa. Ok, entonces aquí tenemos ya los elementos, así que ahora a trabajar, ya hay que narrar lo que estamos diciendo. Ahora, ¿otros elementos podemos hacer? Sí, claro que sí. Otros elementos adicionales, por ejemplo, las consecuencias. Es decir, ¿qué va a pasar si no resolvemos este problema? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? ¿Qué puede agudizarse? Y ahí, colegas, es clave también la justificación, ¿no? Las consecuencias, ¿no? De esto, ¿no? O sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Ok? Eso. Muy bien. Vamos avanzando.
El sexto tema que nos dice la ficha es creación y o valor agregado del proyecto de innovación. Y en ese campo, digamos, describir esto no es tan sencillo. Y a veces en el concurso del FONDEP, por ejemplo, a pesar que lo he explicado varias veces, y bueno, no solo yo, sino que lo han explicado otros técnicos, mejor que yo, por supuesto, ¿no? Suelen colgar el prototipo tal cual. No, hay que tener cuidado, ¿ya? El prototipo STEAM, ¿ya? Lo que nos da son las características del prototipo, o sea, las características pedagógicas, es decir, que con este elemento, objeto concreto, mis estudiantes van a movilizar las ciencias. Eso es lo que estamos diciendo y estamos demostrando. Pero eso no es todo el valor agregado, es una parte del valor agregado, ¿ya? Es una parte de la creación, ¿eh? El corazón de la innovación tiene algo con el corazón humano, y el corazón humano tiene músculo, no sé si músculo, tal vez estoy hablando, pero ya, vamos a poner el músculo, ¿no? Pero bombea y tiene todas las arterias donde pasa el corazón, la sangre, ¿no? Ambas se necesitan, ¿no? Ambas se necesitan. Entonces el corazón no solo es músculo, no solo es arteria. Hay una sinergia entre ambas para que pueda palpitar, ¿verdad? ¿No? Y eso es justamente cuando vamos a encontrar el corazón de la innovación o el valor agregado o la creación, que le llamamos, es justamente la sinergia entre el problema que tenemos acá y el prototipo. No es solo el prototipo, ojo, ojo. No es decir, voy a hacer un laboratorio de lectura, ya, ok, está interesante, pero ¿para qué vas a hacer ese laboratorio? ¿Qué me va a solucionar ese laboratorio? Y el desarrollo de la competencia en sí mismo no es la solución. Desarrollar una competencia no es una solución. Desarrollamos competencias para solucionar algo. La teoría, en el currículo mismo, de manera muy concreta, dice, o sea, las competencias y movilizar la capacidad para solucionar problemas, ¿verdad? En diferentes contextos, qué sé yo. No es, ese para, no se olviden. O sea, el fin no es desarrollar la competencia en el prototipo. Va a desarrollar la competencia, por supuesto, pero la forma como desarrolla la competencia es solucionando un problema concreto, ¿no? Crucial. Puede ser complejo también, problema complejo también, si queremos, pero hay un vínculo entre problema, ¿verdad? Y prototipo. Y acá está la esencia, pues, del enfoque del ABP, ¿no? El enfoque del ABP, y a veces mal visto, el ABP, plantea casuísticas, problemas y preguntas que van orientados a la solución solo del problema. No. El ABP, que ahora se llama ABS, ¿no? En los últimos enfoques, es importante, nos dice, es importante identificar el problema, pero también la solución. Es decir, describir y encontrar sentido de la solución. Y esa solución es el prototipo. ¿Ok? Pero no basta tampoco, porque ahí se complica más. Es decir, cómo hay que explicar, y dice acá el texto, la ficha, cómo el prototipo, cómo, ¿no? Cómo aporta la solución de ese problema que hemos identificado, ¿no? ¿Cómo lo aporta? Y ahí está la clave del corazón, ¿ya? El corazón no es el músculo, no es la arteria, es la palpitación, dice un poeta, ¿verdad? Entonces, eso que suena, nuestro corazón, que lo sentimos, ese es el corazón en realidad, ¿no? Porque es el resultado entre la arteria y el músculo, ¿verdad? Es ese fenómeno, ese sonido es el corazón. Por eso cuando nos emocionamos, palpitamos más rápido, ¿no? Cuando nos asustamos, palpitamos más rápido. Le dicen el corazón no al músculo, sino al resultado, ¿verdad? La cantidad y la forma como palpita. Y entonces, cuando decimos el corazón de la innovación, el valor agregado, estamos diciendo esta sinergia entre prototipo y problema, ¿no? Estamos diciendo, ¿no? Cómo el prototipo va a aportar a la solución del problema. La explicación, ahí está el corazón, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a un ejemplo, por ejemplo, puedo decir que mi prototipo,
que he escuchado ayer un proyecto interesantísimo de una maestra de Chanchamayo, es que, vamos a la demanda un rato, ¿no? Es que los estudiantes no saben distinguir, son de la selva, pero no saben distinguir, ¿no? Esa relación de las mariposas con la ciencia. Hay mucha ciencia en la mariposa, por el aleteo, por el tamaño, y un montón, un laboratorio es una mariposa. Entonces, para cerrar esa brecha de comprensión, de indagación, basada en lo que los estudiantes lo ven en cada momento, que son las mariposas, voy a hacer un mariposaurio. Este mariposaurio va a tener un laboratorio, ¿verdad?, de mariposas, donde vamos a anidar mariposas, vamos a ver sus ciclos, vamos a estudiar las alas, del cómo las mariposas han sido fuente principal para idear, ojo, idear naves, helicópteros, hélices, ¿verdad? Que ha sido fuente principal para la tecnología de parapente y ahora del dron, ¿no? Entonces, porque hay que analizarlas, ¿verdad? Y entonces la maestra va a hacer un prototipo, el laboratorio. ¿Para qué? Para desarrollar la indagación, eso nada más. Ahí le falta algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué problema, le decía la profesora, vas a desarrollar con el mariposario? Porque si no, se va a convertir en la tarea de las mariposas, ¿no? Es decir, ya, ok, ya sé cómo funciona la mariposa, te explico exactamente cómo funciona, pero ahí nomás se queda. O sea, ya no tiene sentido, ya no estamos tocando la competencia. La competencia no es solo que planteen preguntas, que desarrollen la indagación, sino que sobre todo la competencia se define cuando explica, moviliza de manera autónoma cómo usar la indagación para un determinado propósito, ¿verdad? Para un problema, sobre todo, que es el que más utilizamos. No solo el problema, pero sobre todo el problema. Y entonces, le decía a la profesora, ok, ¿qué vas a solucionar con esto? No, pero el profesor me decía, pero es la clase de ciencias. O sea, voy a solucionar el desarrollo no, de la competencia. O sea, la competencia no se soluciona, se desarrolla nada más. Ya se desarrolla, pero tiene que ser para algo. Porque si solo nos quedamos ahí, ¿cuál va a ser tu evaluación? Un examen de indagación. Pregunta, no pregunta, sabe hipotetizar, no sabe hipotetizar, organiza o no estrategia, eso es lo que vas a hacer, pues se termina siendo disciplinar, ya no estás en el enfoque de competencias, ¿verdad? Lo que tú tienes que explicar es cómo, obviamente, va a ser el laboratorio de mariposas, que es el prototipo, que va a investigar, que van a usar tecnología, que la van a hacer de manera así para ver la ingeniería, esta matemática, eso sí lo tienes que explicar, por supuesto, es una parte, ¿no? ¿Ok? ¿No? ¿Para qué? ¿Para solucionar qué? ¿No? Porque ya sabemos que esto le permitirá desarrollar la indagación, ¿para qué? El ¿no? El para qué, ¿no? Y entonces la persona decía, ya sé, ¿no? Entonces es para que ellas entiendan el sentido, esta relación del viento, ¿no?, con la fuerza, ¿no? El viento y la fuerza es muy difícil explicarlo, y entonces con la mariposa sí, porque ellos luchan contra el viento, no pesan nada, pero hay un movimiento que hacen ellos, que tiene que ver con fórmulas físicas, que, ya, entonces voy a explicar de esa manera. Muy bien, entonces ahora sí, para generar un conocimiento, ok, entonces ahí se convierte en un agregado valor, ¿ya? En un agregado valor. ¿Ok? Profesor decía, profesor, mi prototipo es el laboratorio de textos, ¿no? ¿Y cómo es eso? De escritura, decía, ¿no? Ayer un profesor de Carhuaz, mi laboratorio de escritura, ¿no? Pero ese laboratorio de escritura no es solo para que escriban, sino para que descubren los tintes para escribir, los tipos de lápices, tipo de papeles, pergamino, el tipo de letras, iconografía, es decir, va a investigar, es un STEAM, pues, ¿no? Pero ¿para qué haces eso? Se van a volver expertos en letras, en palabras, en idiomas, está bien, perfecto, no creo que en idiomas, pero ¿para qué? Y entonces el profesor dice, sí, pues ¿sabe qué es lo que pasa, profesor? Es que me es difícil entender la diferencia entre las letras con los iconos, la iconografía que utilizó Egipto, que utilizó varias culturas, que ahora se vuelve a utilizar, ¿verdad? Estamos en una época donde estamos volviendo a utilizar los iconos. Todos iconos ahora, todos caritas, ¿no? Caritas, manitos, ¿no?
hemos construido iconos, ¿no? Con imágenes de caras de un personaje, estos memes que hablamos, estos GIFs. Y entonces él quería hacer esa reflexión, ¿verdad? Entonces está muy bien, me digo, ahí ese es lo que tú tienes que explicar. Explicas tu laboratorio, explica la competencia que vas a impactar también, porque acá dice, pero vas a explicar sobre todo cómo este laboratorio te ayuda a comprender mejor la ciencia, la física, qué sé yo, ¿no? Eso. Entonces, aquí, colegas, ya tienen los elementos, pero ahora a profundizar el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de la solución, ¿no? ¿Cómo hace que esto se solucione? Vincular músculo y arterias. Nos van a dar palpitación. La palpitación es lo que tienen que describir, ¿ya? Muy bien. Luego hay un capítulo que nos invita en la ficha, que es la competencia, ¿no? La competencia. Entonces, ¿se puede ver la competencia? A ver. Ya, no. Ya, aquí está. Ok, la competencia priorizada, impactada y soporte, ¿no? Es un poco. La competencia impactada ya la hemos definido arriba, ¿verdad? Cuando vamos definiendo nuestro objetivo, es nuestra competencia priorizada, ¿verdad? Ya la reunimos y usted sabe muy bien que la competencia priorizada hay que explicar sobre todo el rol que va a cumplir en la experiencia. Y el rol que va a cumplir la experiencia es de ordenador. Y por tanto, esa competencia priorizada es la que vamos a evidenciar, ¿no? Vamos a evidenciarla. Entonces, pero esa competencia hay que explicarle a la luz tanto del prototipo como del problema, ¿no? Por ejemplo, digo yo, eh, la competencia que hemos priorizado, pueden decir ustedes, la competencia que hemos priorizado es la expresión oral, ¿ya? Mira, prototipo, la expresión oral a través, ¿verdad? Del pregonero, que nos va a permitir, ¿no? Ampliar las formas de comunicación entre papás e hijos. Ahí está, ya expliqué la competencia, ¿sí? O sea, la competencia ya la tenemos, agarro el prototipo y agarro el problema, ¿ves? Hago esa triangulación para explicar la competencia priorizada. Y por tanto, vamos a evidenciar el desarrollo de esta competencia, ya ustedes saben cómo ya explicar, evidencia por evidencia, ¿no? Como la priorizada se evidencia, entonces nos pasamos a explicar la evidencia, ¿no? A ver, voy a explicar de la siguiente manera. En este proyecto vamos a desarrollar la comprensión oral a través del pregonero, que es mi prototipo, que nos permitirá acercar padres e hijos. Para ello, miren, para ello hemos planteado 3 evidencias fundamentales. La primera, el diseño de un plan de indagación y obtención de historias orales, ¿no? ¿no? Que van a ser colgados en una galería. Luego, la construcción de pergaminos para el pregonero familiar, ¿no? Que consistirá en tales. Estoy describiendo la evidencia. Y finalmente, una feria participativa con un ensayo sobre la experiencia, qué sé yo. Entonces, ya he explicado la competencia, es decir, priorizada, tomando el prototipo, tomando el problema y las 3 evidencias claves, ¿verdad? Esa es la manera de explicar la competencia, porque no se olviden, la priorizada se evidencia. Pero no termina la cosa ahí, y luego viene la competencia impactada, ¿no? Asimismo, ¿verdad? Asimismo, queremos movilizar o impactar a otras competencias claves, desarrollas relacionadas a la comprensión oral, ¿verdad? Por ejemplo, escribe, ya está la competencia escribe, ¿no? Que nos permitirá recoger, ¿no? Algunos elementos claves de la escritura, del uso de las vocales y de los signos. Y esas las vamos a cotejar. No vamos a explicar la evidencia, porque no nos va a dar tiempo. Pero asimismo, queremos impactar en digamos, en la lectura, ¿no? En la lectura, porque
al expresarse oralmente ellos van a leer y leer, y cotejando, ¿no? o mirando o acompañando la comprensión secuencial de la lectura básica, ¿verdad? Y esa es la otra competencia impactada. No estoy explicando evidencia porque no va a haber. Finalmente, como competencia de soporte, ¿verdad? Como competencia de soporte, utilizaremos la tecnología, ¿no? ¿No? Para ello utilizaremos una plataforma tal, qué sé yo, ¿no? En la cual lo evaluaremos si es que cuenta o no con un repositorio. Muy sencillo. Listo. Entonces, de manera narrativa, o solo un cuadro también, de doble entrada, explicamos las 3 niveles de competencia. Sin olvidar que la primera, la priorizada, se explica también la evidencia, se explica, no se explica, pero se relaciona el prototipo con el problema. En la impactada, de la misma manera, depende mucho de la priorizada y la de soporte para explicar por qué es importante apoyarnos en esta competencia para el desarrollo de la experiencia, ¿no? No se olviden que cuando hablan de la competencia impactada, tiene que estar muy relacionada al prototipo, al problema, porque a veces, ok, si yo digo pregonero para afianzar el habla segura, el habla sin miedo, por ejemplo, o la relación de padre-hijo, eh, puede ser, por ejemplo, que mejor me lleva como impactada, construye su identidad, ¿no? Ahí entonces se afila bien, ¿no? Es decir, ok, hemos priorizado la expresión oral, ¿no? A través del pregonero, que nos va a permitir acercar padres e hijos, prototipo y problema, ¿no? Y esto también nos va a permitir reforzar la autoestima del estudiante. Entonces ahí ya estoy mirando la impactada, ¿no? Estoy mirando la impactada, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy diciendo, ¿ok? Muy bien. Y vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. A ver. Y aquí sí nos vamos a detener un poco porque... ok, aquí está. Descripción del proyecto, metodología y fases de aplicación. ¿Ya? Ahora, aquí es importante, colega, que cuando describamos esta parte, podamos distinguir estas 2 capas, ¿no? Hay hasta 3, ¿verdad? Pero vamos a detenernos en 2. La primera capa de narrativa, de la descripción de las metodologías o de la experiencia, tiene que ver con, digamos, este proceso innovador. Cuando hablamos de proceso innovador, estamos hablando justamente de esto, que puede cambiar, puede modificarse dependiendo del énfasis que le vamos a poner. Por ejemplo, tenemos el diseño, ojo, que es cómo nació, cómo se organizó el proyecto. Aquí no entran todavía los estudiantes. ¿Quién lo organizó? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo han planificado? ¿Verdad? Para que este proyecto suceda. Esto es importante en la sistematización, ¿ya? El nacimiento. Hay que contar en qué se ha inspirado y por qué ha nacido. Luego tenemos un segundo elemento que es la gestión y la alianza, es decir, cómo han logrado tener las condiciones para, su experiencia. ¿Qué necesitan? ¿Qué alianzas han hecho? ¿Qué organismos han implementado? ¿Qué espacios de participación han construido? ¿No? ¿Qué recursos han tenido que obtener antes? Una intranet, las tablets, reunión con los padres primero, alianza con la municipalidad. Hay que contar, es decir, qué hemos hecho, qué han necesitado, qué recursos han tenido que generar, en todo caso, para el desarrollo de la experiencia. Y luego viene la fase de la implementación pedagógica, ¿no? Básicamente, que es lo que ya hemos trabajado, ¿no? Y ahí, no, ojo, la cosa no es explicar tal cual está el cuadro, ¿no? El cuadro nos ayuda a cuidar el proceso pedagógico, ese es lo que nos ayuda el cuadro. Pero el cuadro no es una matriz, ¿ya? El cuadro
te va ordenando de alguna manera el proceso que tienes que seguir si quieres lograr la competencia. De alguna manera. Porque hay elementos que podemos añadir y hay elementos que se van dando permanentemente, salpicadamente, es decir, que entra, sale ahí en un momento, o sea, no es tan automático y secuencial. Pero lo que el cuadro te dice que estas 8 no te olvides, no te vayas a olvidar. En la explicación de tu experiencia tiene que estar estas 8, ¿no? Como mínimo, ¿no? Pero puedo añadir otros elementos, ¿no? Y ahí puedo yo ahí explicar la implementación a través de fases. Fase 1, al inicio del proyecto hemos logrado hacer tal, y durante el proyecto de más alta demanda cognitiva o el prototipado, le pueden llamar, y explican todo, y a la salida, ¿no? En el momento metacognitivo, qué sé yo, no es necesario ponerle inspira, pensar, no, sino que te va ordenando de tal manera que vas viendo por fases, por pasos, o mi recomendación, y me encantan esas sistematizaciones, es que a cada momento le ponen un nombre propio de su experiencia. Por ejemplo, en un proyecto de tejido, ¿ok? En Juliaca, por ejemplo, una profesora le puso 4 momentos a este momento, a la implementación pedagógica. El primer momento le puso, ¿no? Hilando con amor, ¿no? ¿Por qué? Porque era preparar los hilos. El segundo se llamaba hilvanando en familia. Hilvanar, es decir, empezar a torcer, a unir, a dar las formas, los diseños. La tercera es tejiendo nomás. Y era construir el tejido. Y en la última, abrigándonos, es decir, todo el producto era para abrigar entre nosotros y demás. Entonces cuando uno lee la experiencia, lee momentos claves, es una historia lo que lee, ¿ya? No es una cosa dura, ¿no? Digamos, inspira, hicimos esto, pensar es, no es así, ¿ya? Obvio que tiene que estar esas actividades asociadas a esa, pero no es que la tienen que poner como título. Pueden poner hasta 3 títulos, 4 títulos, pero lo mejor que pueden hacer es asignar un momento, a un título, un nombre a ese momento. Luego viene la evaluación, ¿no? La evaluación, pero ojo, no es la evaluación, ojo, no es la evaluación del proceso pedagógico, ojo, el proceso pedagógico se evalúa aquí, ¿verdad? Sino es la evaluación del proyecto. Es decir, cómo hemos evaluado, qué tanto hemos evaluado, y cómo, y qué han logrado del proyecto. Por ejemplo, puede ser una evaluación de la gestión, una evaluación de las condiciones de la escuela, una evaluación del equipo, pero también puede ser la evaluación de aprendizajes que ha tenido el proyecto, es el impacto en el aprendizaje, ¿no? Entonces, es una evaluación más general, más macro de la experiencia, no solo el proceso pedagógico, porque en el proceso pedagógico es lo que ya vamos a detallar la evaluación, pero también en otro capítulo. Pero aquí es mencionar que una parte del proyecto ha sido evaluar, ¿no? Evaluar resultados, las actividades, las funciones, los roles, etcétera, etcétera. Luego viene otro momento que es la reflexión y es básicamente la sistematización. Pero aquí lo que hay que explicar es cómo han sistematizado, cómo han aprendido del proceso. Si hubo indicadores, hubo monitoreo, un control de evidencias, un equipo de sistematización, un equipo de organización de la información, un repositorio colaborativo. ¿Qué hubo ahí en reflexión? Es decir, ¿qué aprendieron? ¿No? ¿Qué han mejorado? ¿Cómo mejoraban? ¿Qué estrategias tenían para hacer este ensayo-error, si es que la hay? ¿O cómo, de alguna manera, pensaban irradiar esta información? ¿Van a hacer una ayuda a memoria? ¿Van a hacer un informe mensual? ¿Cómo lo van a hacer? La reflexión es importante en el proceso de sistematización. Luego tenemos la socialización, ¿no? Y la socialización tiene que ver con irradiar el proyecto, ojo, todo el proyecto, ¿no? Que llaman la buena práctica, ¿no? Es decir, socializar eh, no solo Fede Logros, sino sobre todo
¿Cuáles son las estrategias? De estas 3 estrategias claves que existen ahora, ¿no? La presencial, es decir, cómo que el espacio, es que el evento, ferias, seminarios, conversaciones, tertulias, o virtual, webinar, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Con el Zoom, o diálogo virtual, plataforma colaborativa, o híbrida, ¿no? El cómo han logrado de alguna manera colgar videos para que la gente cuando puedan leerlo, verlo, pero además tienen un refuerzo de la escuela para complementar la información que hay en el video, en el podcast, qué sé yo. Entonces, estos 6 hitos son esenciales para describir de manera detallada la experiencia, ¿no? Y ahí pueden decir la metodología que han utilizado, el design thinking, por ejemplo, ¿no? El ABP, el Scrum, ¿no? Hemos trabajado solo con enfoques de indagación, ¿no? Con casos, hemos abordado desde la evaluación cualitativa por competencias, hemos utilizado aula invertida, hemos utilizado gamificación. Este es el momento donde tienen que ustedes detallar también la metodología. La metodología. Siempre hay una metodología, no solo una metodología, hay varias metodologías que son sinérgicas. Por ejemplo, la gamificación con la ABP son muy sinérgicas, ¿no? Los enfoques de indagación, los procesos de indagación diversos que existen, tanto desde el método científico o de esta indagación por curiosidad o indagación de ensayo-error o indagación basada en el juego o indagación basada en métodos predictivos, qué sé yo. Todos esos tipos de indagación están muy asociadas, por ejemplo, al STEAM, ¿no? Entonces, puedes decir, ok, mi enfoque metodológico se basa en el STEAM, se basa en indagación de este tipo o tal tipo, ¿no? Entonces, esto también lo podemos desarrollar, ¿no? Bien, vamos avanzando. Luego nos piden recursos. Bueno, cada uno puede organizar aquí los recursos, ¿no? Pero no sé si esto está bien, espérate un momento. A ver, pero creo que me he equivocado acá. A ver, sí, este es evaluación, disculpen. Este es evaluación, no es recurso, ¿ya? A ver, este es evaluación, ¿ya? No nos vayamos a confundir. Hay un capítulo de evaluación, ¿ya? Ok, vamos a ponerla acá. Y ahora sí. Ya, la evaluación, pedagógica sobre todo, ¿verdad? El sistema de evaluación, cómo se ha evaluado, ¿no? Y aquí ya tenemos el cartel de evidencias, que es lo bueno, pero además ese cartel de evidencias está asociado a la capacidad de la competencia. Entonces, este cuadro nos permite plantear las rúbricas, ¿no? Cada evidencia puede contar con una rúbrica. Por ejemplo, si yo digo al inicio del proyecto, ¿cómo hemos evaluado? Hemos priorizado en este momento del proyecto esta capacidad de la competencia tal y esta capacidad de la competencia tal, que son las capacidades primeras. Para hacer la evaluación formativa, nos hemos basado en 2 evidencias. Ahí están las evidencias, ¿verdad? En 2 evidencias. Y nuestro estándar, nuestro desempeño, el cual que nos va a marcar, ¿no? Nuestra valoración es este de acá. Ya está el desempeño, ¿verdad? Y ustedes van explicando. Para ello, o sea, para el proceso mismo, pueden plantear varios, pero entre ellos una rúbrica. Y esa rúbrica, la que yo recomiendo, digamos, pueden hacer una rúbrica muy sencilla por cada evidencia. Por eso siempre trabajamos con 3. Por ejemplo, podemos decir que en nuestro proyecto del mariposaurio, ¿no? La primera, la competencia priorizada ha sido indaga. Y la primera capacidad es problematiza, ¿no? Situaciones. Para ello, nos hemos planteado tales preguntas, ¿no? Pero para saber si han logrado desarrollar la capacidad, y ahí toman la evidencia. Le hemos pedido que planteen, ¿verdad? 3 preguntas de indagación y una ficha de investigación donde se le dice qué necesitará para resolver la pregunta, dónde tendrá que ir, qué tiempo, ¿verdad? Y qué información necesita recolectar. Una ficha. La ficha, ojo, la ficha es el producto, ¿verdad?
La indagación, la experimentación es la acción. En el campo de la escuela, que es la situación significativa, para entender de alguna manera, para comprender, para buscar algunas hipótesis a las preguntas planteadas. Esa es la evidencia. Y por tanto ahí podemos poner una rúbrica muy pequeña, ¿no? Para acompañar. Por ejemplo, que plantea preguntas literales, por ejemplo, podemos poner esto, y no sigue, digamos, su observación en el campo con la ficha. Es decir, no hay vínculo entre la ficha y la observación. El otro nivel, por ejemplo, o sea, sí plantea preguntas abiertas, ¿verdad? Retadoras, pero no sigue la ficha con la experiencia. El otro sí plantea preguntas retadoras, de indagación, de curiosidad, y la experiencia que ha vivido responde a la ficha que ha recogido. Entonces tengo una pequeña rúbrica de esa evidencia. Entonces vas tú explicando, ¿no? Entonces, cuando uno lee, dice, wow, ¿no? Ya encuentro el sentido de lo que se evaluó, cómo se evaluó y cómo valoró, que es lo importante, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el cartel de evidencias, nos sirve, ¿ya? Tanto en lo colectivo, en lo individual, podemos explicar paso a paso. Por eso, siempre les he dicho, no se llenen de evidencias, sino cómo van a explicar después. Con 3 que son evidencias de logro, evidencias gruesas, evidencias muy bien bien sustanciosos en el sentido de que tiene estos elementos claves, ¿verdad? Nos permite explicar mejor la experiencia de evaluación formativa. ¿Ok? Muy bien. También podemos añadir en este capítulo las preguntas claves por cada momento. Es decir, ¿qué pregunta he planteado en el inicio? ¿Qué pregunta he planteado en el nudo? ¿Qué preguntas? Salí estas preguntas de más de complejidad que además que los estudiantes han tenido que deliberar para responder o han tenido sus opciones, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo. Muy bien. Ahora sí vamos al siguiente, recursos. Ahora, aquí hay muchas maneras, o sea, eso es libre en realidad, pero yo quisiera darle una recomendación que traten, o sea, mirando que el proyecto va a crecer, porque es la esperanza, ¿verdad? Pero la idea es que los recursos que se utilizan tienen que identificarse. Y a veces vamos haciendo y haciendo y haciendo y cuando alguien nos pregunta, oiga, está bien, les voy a financiar este proyecto, es bien interesante, pero ¿cuánto cuesta? O cuando quieren ustedes hacer una exposición y decir, ok, si queremos que esta experiencia se replique en otras escuelas, ¿qué recursos necesitaría? O sea, mínimo. ¿Y esto en cuánto equivale? A veces no lo sabemos decir. No valoramos, por ejemplo, las horas hombre, ¿no? No sé por qué le dicen horas hombre, ¿no? Horas hombre y mujer, ¿no? Digamos, los materiales, el tiempo colectivo que le llaman, entonces, y también los financiamientos, porque, por ejemplo, en los proyectos de innovación en la sierra es carísimo, porque el maestro, para que puedan trabajar las fichas, las cartulinas, pues, tienen que traer una semana antes, y ellos ponen, ¿no? El profesor pone eso, ¿no? Nadie le da, ¿no? Entonces, pero aquí por lo menos en Lima tratan al máximo, yo sé que no es todo, pero hay lugares como Pamplona, y lugares donde yo enseñé un tiempo, los padres no aportan con materiales, entonces los profesores, digamos, de alguna manera aportan o la escuela. Eso hay que costear, hay que tomar conciencia de lo que significa, ojo, el desarrollo de la experiencia, tanto en recurso material, tanto en recursos logísticos, eso es importante identificarlo, ¿ya? Para mirar también el crecimiento, ¿no? El crecimiento. Pero la recomendación que quería darles en este campo es que vayan identificando por hitos del proceso innovador. Por ejemplo, el caso de la gestión, ¿no? De la gestión o de la planificación. ¿Cuánto se gastó en planificación? ¿Cuánto se gastó en la gestión, los pasajes, en la implementación? ¿Cuánto significa en la reflexión, con los talleres de sistematización? En la socialización más se gasta, ¿no? En la feria del logro, qué sé yo. Entonces tratan de ordenarlo, lo que se llama, a eso se llama presupuesto por resultados, ¿no? Presupuesto que van derivando por procesos. Presupuesto por procesos. Y porque a veces uno cuando recibe los presupuestos, y lo he trabajado pues años en el FONDEP, así, realmente uno no sabía
qué significaba el presupuesto, porque el presupuesto tiene también una lectura, ¿no? Entonces decía una lista de papeles, una lista, digo, pero esto, ¿y qué hay? ¿En qué es el que le ayudamos más, ¿no? Entonces decían, bueno, esto sirve para todo, ¿no? Entonces había una confusión. Entonces, siempre es importante que los rubros de mi presupuesto también se correspondan, tengan correspondencia, mejor dicho, a los hitos del proceso innovador, ¿ok? Del proceso innovador. Y acá les he puesto unos campos, descripción, características, importante. ¿Por qué? Cuando van a identificar, por ejemplo, en la gestión de alianza, lo que hemos comprado, digamos, hemos comprado un dominio, ¿no? Web para difundir nuestro proyecto, ¿no? Hay que describir, pues, ¿no? ¿Dónde se compró el dominio? ¿Cuánto costó el dominio? ¿Qué características? Si son de 100 megas con 20 correos, esas características es importante decirlo. ¿Por qué, colegas? Cuando llegue el momento donde ustedes pueden lograr cotizar, eh, esta información es clave para las cotizaciones, para la caracterización monetaria del proyecto. La unidad de medida es importante, ¿ya? Y no es una cosa adicional de que esté de IAPA, sino que la unidad de medida nos determina el volumen, ¿verdad? Una cosa es decir, se han utilizado papeles, se han utilizado cartulinas y diversos artículos de oficina. Eso no me dice nada. Eso no es costear. Eso no es identificar el recurso, ¿verdad? Se han utilizado 1.000.000, millar es la unidad de medida, 1.000.000 de cartulinas, que no es lo mismo, se ha utilizado 3 cartulinas, ¿no? No es lo mismo. Entonces, la unidad de medida es clave, ¿no? Por ejemplo, el facilitador que nos ayudó a hacer nuestro taller, ¿no? ¿Cómo lo hemos pagado? ¿Por horas? ¿A todo servicio? ¿Cómo ha sido? ¿Ah? Entonces hay que detallar, ¿no? La unidad de medida, cantidad y unidad de medida está asociada. La cantidad no lo vamos a identificar sin la unidad de medida. Si yo digo, por ejemplo, contrato, cantidad 1 mes. Si yo le digo por horas, son 3 horas. ¿Ves? Cambia, ¿no? Entonces, y ahí el total de los costos. Falta ahí creo que un subtotal, ¿no? Unidad de medida, cantidad total, ¿no? Y un subtotal que multiplica la unidad, la cantidad con el monto, ¿no? Que aquí falta el monto. Vamos a añadirle, ya vamos a añadirle aquí. Me emocioné, me emocioné. Muy bien, un momento, colegas. A ver aquí. Vamos a dividir. Ok, muy bien. Acá cantidad, monto, ya. Y acá se multiplica, ya saben ustedes, la cantidad con el monto, ¿no? Ok. Ay, me faltó, ¿ah? Me faltó. Disculpen. Muy bien. Ok. Y luego viene el resultado, ¿no? El resultado del proyecto nos piden, ¿no? Para proyectos que han implementado o están en proceso de implementación. Hay 2 tipos de resultados en el proyecto, ¿no? El primer tipo de resultado es el resultado de gestión, que está asociado a estos hitos del proceso innovador, ¿no? Por ejemplo, y ahí trabajan con indicadores. Por ejemplo, un indicador de la gestión de alianzas podría ser número de autoridades comprometidas con actas, ¿no? Ese es un resultado, ¿no? Cantidad de talleres desarrollados con el psicólogo de la posta, es un resultado, por supuesto. Son indicadores de gestión. Esas hay que darlas. Esas hay que darlas. Pero también tenemos los resultados pedagógicos, ¿no? Digamos, lo que algunos llaman impacto, pero como ustedes son escuela, no puede ser impacto, es un resultado directo, ¿verdad? Y entonces aquí es bien importante que tanto poner en fila las capacidades versus las evidencias logradas en los estudiantes. Y ahí podemos hacer un montón de cuadros de cotejo o rúbricas que nos permitan que el 80% logró la evidencia en este nivel de la rúbrica, el 60% en este nivel de proceso de la rúbrica, de esta segunda evidencia. Entonces, ese es otro tratamiento de resultados, ¿no? Es otro movimiento de resultados. Y otros resultados, además, muy complementarias, que pueden ser, por ejemplo, en la captación perdón, en la obtención de premios, ¿no? En el reconocimiento que han obtenido,
eso también dice mucho de los resultados, que es quizás resultados más macros, ¿no? Entonces ahí la recomendación es hay que separar el de gestión, cuyas evidencias son pues muy concretas, actas, registro, qué sé yo, y el pedagógico, eso sí, asociada a la evidencia y a la pequeña rúbrica, ¿no? Que ustedes van a plantear. Ok, eso es, colegas, así que ahora sí estoy a su servicio para cualquier pregunta, que creo que es lo más importante en este taller. Y mañana Vanessa va a hacer varios ejemplos y lo ideal sería hacer que ustedes ya preparen hoy día, ya vuelquen ustedes todos sus textos que ya tienen ahí en esta ficha. La ficha ustedes lo van a recibir de la UGEL todos, ¿no? Aquí tengo la ficha, me parece. A ver, voy a... Sí, Jaime, respecto a la ficha, se Sí. les va a hacer llegar a través de sus correos. Ah, perfecto. Y bueno, para comunicarles que la intención de esta ficha es para poder visibilizar, ¿no? Estos proyectos de innovación, ¿no? Que están siendo construidos en algunos casos, y como lo mencionaste, algunos ya están en esta etapa de la evaluación, casi ya por culminar, ¿no? Su proyecto. Entonces queremos también nosotros, a través de esta ficha, ¿no? Poder compartir, ¿no? Esta experiencia que han tenido, ¿no? Y sobre todo revalorar el trabajo, ¿no? De ustedes. Sabemos que les ha costado esfuerzo, ¿no? Horas también adicionales para poder diseñar, implementar en algunos casos su proyecto de innovación. Entonces la idea es que hoy se pueda brindar estas orientaciones, ¿no? Que les permita ir describiendo, ¿no? Toda la experiencia. No es necesario, pues no, Jaime, de pronto describir hojas y hojas y cada aspecto, ¿no? Lo importante es la idea central, clave, ¿no? Que a la persona de fuera, ¿no? Le permita dar una idea clara, ¿no? De qué se trata el proyecto y cómo yo puedo recoger algunas estrategias, algunos aspectos, ¿no? Para una réplica que quisiera, ¿no? Yo también realizar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Estamos también pensando, nosotros soñamos mucho y de repente esta ficha nos va a permitir también para utilizarla en una publicación, ¿no? Pero eso todavía está en miras, estamos en eso, estamos pensando, pero sí queremos que se concluya y se concrete su proyecto a partir de esta ficha, ¿no? Poder visualizar y mirar, ¿no? Todo lo que ustedes han podido diseñar, trabajar, ¿no? Desarrollar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si nos interesa, ¿no? Saber algunas dudas que tengan, preguntas respecto a lo que hoy día nos ha podido desarrollar el especialista Jaime. O de lo contrario, pueden escribirlos en el chat. Yo puedo leer, ¿no? Sus preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo ha estado claro? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Fabiola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro Jaime, Carla, buenas tardes. Bueno, Buenas primero tardes. agradecerles por este espacio, por su tiempo y por apoyarnos. Bueno, yo soy de la Institución Educativa Inmaculada Concepción y estamos presentando un proyecto que hace un rato preguntaba el maestro Jaime o comentaba que teníamos que contar un poco la experiencia de cómo nació, ¿no? Y bueno, este proyecto nació en dos partes y nació gracias a la pandemia, ¿no? Nació en la Institución Educativa Inmaculada Concepción eh, por justamente esa necesidad de llegar a los niños, de conectar con ellos, porque a través de la virtualidad las maestras nos volvíamos locas pensando, Dios mío, ¿cómo conecto con mis niños? ¿No? Y en educación inicial eso es lo más importante. Entonces,
En la Institución Educativa Inmaculada Concepción se trabajó a través de talleres. Se hicieron talleres de arte, de reciclaje, de experimentos y los pequeños cocineros. Son estos 4 talleres que se ha venido trabajando ya por 2 años, o sea, los 2 años de pandemia. Y este año se ha seguido trabajando, estamos trabajando y lo estamos fusionando con un proyecto que se trabajó en otras instituciones, también por pandemia y que también salió por la misma necesidad de conectar emocionalmente con nuestros niños, que es el proyecto Laboratorio Lector, que estaba más enfocado a la lectura, ¿no? Más enfocado a la lectura. Entonces se ha fusionado tanto el proyecto Laboratorio Lector como el proyecto de talleres y se ha convertido en un solo proyecto. Nuestro proyecto es en quechua, espero que lo pronuncie bien. Yo primero me disculpo porque yo soy huancaína y no hablo quechua, qué vergüenza. Sabrán disculparme. No No, hay pero es que disculpas ahí, no hay disculpas. profe, yo le cuento, cuando yo era chiquita yo me encantaba el quechua y yo iba mis abuelos no me querían hablar en quechua porque decían que yo tenía que hablar castellano. Y cuando yo iba al Muy bien. mercadito escuchaba a las señoras del mercado hablar y les decía, enséñenme, enséñenme. Y me decían, no, no vas a hablar, no, tú tienes que hablar castellano, no hables quechua, mamita. Ujú, Entonces ya yo no entendía, ¿no? Que resulta que hace muchos años en Huancayo se perdió esta costumbre porque los quechohablantes tenían vergüenza, los han engañado mucho, los españoles los engañaron mucho justamente porque no conocían el idioma y perdieron tierras. Bueno, es una larga historia, pero siempre en Huancayo nos prohibían hablar quechua. Entonces, ujú. no es que es algo, yo quisiera hablar, pero de verdad que es algo más fuerte que yo. A veces he tomado clases, he hecho todo y se me hace muy, muy complicado. Pero nuestro título de nuestro proyecto, porque tenemos que ir con todo y superar las cosas negativas y pensar en positivo, es leemos y jugamos juntos. Y en quechua es Ujú. ñahuirispa, cusca, puglia sunchis. Qué bonito. Sí, está bien. Leemos y jugamos juntos. Ujú, Entonces se ha fusionado ambos proyectos y se han convertido en uno solo, ¿no? ujú, Entonces, ¿de qué trata? ¿En qué consiste? Nosotros iniciamos durante todo el año, hemos trabajado, hemos empezado con el taller de reciclaje, luego hemos hecho el taller de arte, luego el taller de experimentos y ahorita estamos en el taller de cocineros por etapas, ¿no? Pero cada una de las actividades, cada una de las sesiones, cada uno de los talleres que aplicamos parte de la lectura. Es decir, utilizamos un libro, un texto que seleccionamos entre todas las maestras, vemos también las necesidades de nuestros niños y qué es lo que a nuestros niños les puede interesar desde el tema de la lectura, ¿no? Siempre tratamos también de utilizar, de seleccionar textos muy literarios, evitamos los textos didácticos, trabajamos más con literatura porque sabemos que la literatura encierra en la belleza de las palabras, la ujú. complejidad del mensaje y que hay que analizar y hay que desagregar y hay que masticarlo bien y entenderlo bien para comprender. Entonces, ¿esto qué hace? Que los niños no reciban las palabras como algo fácil y sencillo, sino como algo retador. Y eso es pedagógicamente hablando, eso es lo que el niño necesita. Necesita que lo reten para que diga, ay, esto está interesante, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué sigue? Y como lo hace pensar y lo hace analizar, entonces el niño, al sentirse retado, pues con más ganas participa y con más ganas lo hace. Y eso es lo que nosotras como maestras tratamos de conseguir, ¿no? Que los niños se sientan retados a través de la lectura de estos textos literarios, que no solo son cuentos, maestros, son gitanjáforas, retahílas, adivinanzas, cuentos, canciones, poemas, también hemos leído mucha poesía con nuestros niños, y a partir de esta lectura, a partir del cuento o de cualquiera de estas figuras literarias que utilizamos, de estos textos literarios que utilizamos para, digamos, motivar nuestra actividad, nace, parte. Por ejemplo, leemos un día, ahora último, hemos leído un cuento que se llama ¿Qué le pasa a mi melena? Y es un león que amanece despeinado y que Uf, tiene que ir a la peluquería.
y la jirafa le dice, oye, León, ya yo te peino, no te preocupes, y le hace un sinfín de peinados graciosísimos y divertidos, y el león se molesta, cada vez se molesta porque ningún peinado le gusta, y al final la señora jirafa ya no sabe qué hacer, qué peinado hacerle, porque tiene miedo que el león se la coma. Pero gracias a Dios, el último peinado sí le gusta al león y se va contento y ya no se la come a la jirafa, ¿no? Y entonces los niños escuchan esta historia, obviamente aplicamos también esta estrategia del antes, durante, después, ¿no? A la hora de la lectura. Y después de la lectura, los niños, como nos comentaba el otro día la maestra, hacer un prototipo, ¿no? Los niños piensan, ¿no? Analizan, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué personaje te identificaste? ¿Qué es lo que más te gustó de la historia? Entonces los niños, a partir de esas preguntas, empiezan a crear, ¿no? ¿Qué pueden crear? Por ejemplo, en el taller que estamos ahorita, que es cocineros, los niños hicieron la melena del león con distintos elementos de la cocina y con distintas frutas. ¿Por qué? Porque justamente al león, la jirafa le hace peinados de fideos, le hace peinados de helado, le hace un peinado de olas, de pajaritos, o sea, le hace peinados tan divertidos que permite que los niños también puedan ir creando, inspirándose y a partir de repente algo que es increíble, puedan hacer un prototipo, hacer una creación. Entonces, una vez que hacen su creación, hacemos como una sala de arte donde los niños exponen, presentan a sus demás compañeros, ¿no? Qué es lo que han hecho, los niños van observando y van pasando uno a uno, observando las creaciones. Cuando fue, por ejemplo, el taller de reciclaje, igual, ¿no? Pasaban, miraban, comentaban entre ellos, ¿no? ¿Cómo está? Y mira qué te parece esto y qué hiciste, cómo lo hiciste. Cuando fue experimentos también, ¿no? Algunos experimentos sí salían, otros no. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué este sí funcionó y este no? Y en el caso de los cocineros igual, ¿no? Pasan los niños, observan y dicen, uy, qué apetitoso, este trabajo no me lo comería, o este sí, este está rico, y otros ya a mí ya me lo puedo comer, están, ¿no? Acelerados por comerse sus creaciones. Y entonces, una vez que terminan las exposiciones, pues ya los niños, en el caso de los cocineros, disfrutan de lo que han preparado, de lo que han elaborado, de lo que han creado, ¿no? Y en el caso de reciclaje, de arte y de experimentos, pues sí había como una pequeña muestra, ¿no? Que podía quedar ahí. Entonces, básicamente eso es nuestro proyecto, ¿no? Que los talleres de distintos talleres que van relacionados o que van motivados desde la lectura. Perfecto, perfecto. Aquí, digamos, cuando sí, todo lo que nos has contado para que aterriza la ficha, a ver, hay que identificar un poquito el corazón, ¿ya? Está muy bonito por la historia, me parecen 3 líneas. Creo que la inspiración, un poco del que tú has contado, puede ser una llave de entrada, ¿no? Digamos que a partir de tu propia identidad has elegido este título y que un poco te remonta a estas raíces y que has fusionado 2 hilos de experiencias en una. Esa es una innovación, porque es un cambio constante, crecimiento constante, conexiones constantes, ¿verdad? Y luego explicas en detalle qué es lo que hacen. Los niños los he explicado muy bien. Me queda clarísimo que es primero, por ejemplo, que leen un libro con criterios pedagógicos elegidos por ustedes y a partir de eso van prototipando, ¿no? Ya sea van construyendo con las manos, inspirados por la lectura. Y ahí está tu corazón de tu innovación. O sea, el centro pedagógico de tu experiencia no es tanto lo que leen, es parte, ¿ya? Yo creo que la lectura es el inicio de tu experiencia y no es tanto lo que ellos producen, digamos, con la fruta, con el helado, porque es al final de tu experiencia, sino está al medio. Creo que lo innovador de tu experiencia está en esa capacidad que tienes de pasar de lo abstracto a lo concreto desde la lectura.
¿me entiendes? ¿No? Y por eso es un laboratorio. El laboratorio es lo que nos ayuda a eso, pasar de la teoría a la práctica. Y tú has generado un laboratorio de lectura, ¿te das cuenta? Y es justamente desde las historias, desde los cuentos, cómo se convierte en un insumo. Mira cómo la lectura se convierte en un insumo, no para recabar información, sino es un insumo para la inspiración. Pero es una inspiración no tanto solo para el apasionamiento, es una inspiración para crear, para hacer. Te le están dando una connotación muy, muy especial a la lectura. ¿Me entiendes? Ya, es decir, no es leer y identifica el personaje principal, identifica la idea secundaria, ni que no. Tú lo que has hecho, o sea, ya has leído y a partir de lo que has leído, genérame algo muy concreto, constrúyeme y lo hacen. Entonces está asociando, está recordando, está inspirándose, porque es el rol de la lectura. La lectura no solo es leer, ¿verdad? La lectura sobre todo, creo yo, la lectura es crecer, ¿no? Crecer desde nuestras habilidades lingüísticas, que es escuchar, hablar, escribir y leer. Pero escribir y leer no es escribir papel y lapicero, escribir y leer es simbolizar y configurar lo que yo entiendo como desde mi habla en objetos concretos como el que estás diciendo. O sea, es una manera de escribir, por ejemplo, si con el fideo se hace la melena y trata de imitar lo que el cuento te dijo. Es una manera de escribir, es una manera de simbolizar. Así escribían los egipcios. O sea, los egipcios generaban una literatura iconográfica en función a la experiencia. Entonces, en el fondo, la estructura mental se mueve. Entonces, le va a ser más fácil luego escribir, ¿me entiendes? Porque uno escribe lo que comprende y lo que entiende. No va no, escribir no es copiar, escribir es creación más profunda del ser humano, pero tú ya le has dado el antecedente, que es leer para crear y luego vendría a escribir. Entonces, ese es el corazón, eso es lo que tienes que explicar y que creo que para que muchos que hacen proyectos de lectura, ¿en qué niveles? ¿Inicial o Sí, primaria? ese es, no, es inicial. Inicial. Inicial, imagínate, Sí. imagínate, es una maravilla que los niños hayan leído El León y que la hayan configurado a partir de eso en algo muy concreto, porque uno se aprende con la mano, ¿verdad? Uno aprende con el cuerpo. Ujú. Esa es tu innovación, esa es tu corazón. Entonces, pero ojo, y aquí tienes un desafío, digamos, tienes que investigar ese campo de dolor pedagógico, ese vínculo de la lectura con la creación, o es el vínculo de la relación abstracta de la lectura con lo concreto, en inicial, en esa edad, hay que investigar, hay mucha investigación sobre eso, tienes que leer, porque tú tienes que volverte en experta justo en eso, porque ya estás haciendo ciencia, la estás mirando todos los días, ¿sí o no? Eso, si falla, no falla, qué tiempo necesita, qué material, cómo lo tienes que decir, cómo eliges la lectura, tú estás haciendo ciencia. ¿Me entiendes? Pero necesitas investigar un poquito más para que empieces ya a tejer tu metodología. ¿Ya? Eso es. Genial. Jaime, Maestro, ay, perdón. sí, sí, bueno, felicitaciones, Fabiola. Y yo creo que también si lo relacionamos con la sistematización, todo aquello que nos ha ahora ilustrado Fabiola, ¿no? Es importante que ya se vaya también escribiendo, ¿no? Cuáles son esos cambios en los niños, cuáles son los efectos que produce todas estas estrategias, ¿no? O propuesta que nos acaba de mencionar Fabiola, ¿no? Para hacer una sistematización también es importante en el camino, en el transcurso, ir escribiendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Con estas acciones, con esta propuesta que en este caso Fabiola nos está mencionando, ¿no? Entonces yo creo que si lo ligamos a la sistematización, eso también cuenta muchísimo, ¿no? Así El es, así escribir. es, Sí, así es. nosotros ya tenemos nuestro proyecto como en el formato de la que ustedes nos han brindado. Entonces, de repente lo puedo compartir para dar algunos ajustes, pero también antes de eso, maestro Jaime, quería consultarle. Usted hablaba de crear nuestros momentos y ponerle nuestros propios nombres, ¿no? Así es, así es. Este proyecto, como le decía, se fusiona con un proyecto que yo independientemente lo trabajé el año pasado y el anteaño en los dos colegios en los que trabajé, en los colegios en los que yo, porque yo soy personal contratado. Entonces yo lo fui aplicando ya 2 años y yo quedé con 3 momentos. Ujú. Uno de los momentos, y me da mucha alegría que usted haya mencionado eso, porque me gustaría que me dijera si está bien, si está correcto o no. Al momento de inicio yo le puse mirar con asombro. Excelente.
¿Qué cosa es mirar con asombro? Despertar el interés con Así es. canciones, con rimas, con poemas, con adivinanzas y sobre todo presentar un elemento provocador, que Ujú, podría en algunos casos también ser la portada del libro, así es. un objeto que tenga alguna relación con el libro. Muy bien. Por ejemplo, un día yo llegué con mi mochila que pesaba y eso fue mi elemento provocador. Chicos, ayúdenme que pesa, y me ayudaron a cargar. Wow, Miss, ¿qué trajo aquí? No sé, ¿qué traje aquí? Vamos a ver. Y eran los libros, ¿no? Que eran mis De libros acuerdo. favoritos, Ujú, ¿no? Entonces, eso sería el mirar con asombro el momento del ujú, inicio, ¿no? ujú, Un objeto, un elemento provocador que invita a la ujú, descripción y al planteamiento ujú. de hipótesis respecto al cuento que se va a escuchar. Luego, Perfecto. el momento 2 es contar con el niño, porque no es contar para el niño, sino contar con el niño, porque a la Ujú, hora de la lectura, ya sea lectura en voz alta, narración con uso de elementos que pueden ser títeres, teatro de mesa, delantales, libro pop-up, muñecos, origami, libro álbum, etcétera, no significa que el que cuenta o el maestro solito va a contar el cuento, sino que el niño va a intervenir al momento de contar el cuento. ¿Cómo interviene el niño? A través de las rimas, de las gitanjáforas, de las canciones, de los sonidos onomatopeicos, de representar algún personaje, de repetir. Por ejemplo, en inicial es muy importante usar los libros repetitivos que repiten frases, rimas, y que son muy contagiosas y que son melodiosas. ¿Y qué hace estas frases, estas rimas? Que los niños se lo aprenden, les gusta y participan de la historia, ¿no? Entonces, ujú. en esta segunda parte contamos con el niño, no contamos solos. Entonces, los niños en esta parte van comprobando, porque al inicio sus hipótesis de la historia fueron de qué se tratará, de qué será, de quién hablará, y mientras se va contando en el desarrollo, los niños van comprobando sus hipótesis iniciales y van a ir comentando también, porque a la hora de la lectura tenemos que comentar, hablar, escuchar también sus preguntas, no significa que solo el que cuenta habla, ¿no? ¿Y qué hacen los niños en esta parte? También construyen, crean. ¿Por qué? Porque las preguntas que nosotros les hacemos no son las preguntas del plan lector, quiénes fueron los personajes, quién es el personaje principal, no. Nuestras preguntas invitan a los niños a crear. Y, por ejemplo, una de las preguntas que más utilizamos es, ¿te gustó el final? ¿Cambiarías el final? Y los niños muchas veces, y esto basándonos un poco en Gianni Rodari y en sus estrategias que utilizaba para construir historias, ¿cambiarías el final? ¿Qué le pondrías al final, no? ¿O lo dejarías tal cual? ¿Y con qué personaje te identificas tú y por qué? Esas preguntas son claves y básicas para que el niño deje volar su imaginación y no se sienta evaluado. Porque a veces cuando un niño lee un cuento y nosotros les empezamos a hacer preguntas, el niño se siente evaluado. ¿Y qué nos dicen? Incluso una vez leí un pequeño texto que decía eh, que un profesor le preguntaba al niño, le empezaba a hacer las preguntas después que había leído y el niño con su nubecita pensando dice, ay, con lo mucho que me había gustado el cuento, ¿no? Entonces a veces cuando los niños se sienten evaluados ya no quieren hacerlo o se sienten como cohesionados y se ponen tímidos. Entonces, estas preguntas ayudan a que el niño pueda ir construyendo y creando, ¿no? Entonces, la segunda parte se llama contar con el niño. Y el cierre se llama creación. Aquí ya es lo Ajá. que usted nos decía, ¿no? Los niños construyen y crean a partir de los distintos lenguajes del arte, ¿no? En Ujú, ese caso que yo lo trabajaba el año pasado, lo trabajaba con los lenguajes del arte, ¿no? Yo hacía incluso danza, teatro, música, psicomotricidad, manualidades, mini chef, o sea, no lo había organizado tan bien como está organizado acá en la institución Inmaculada Concepción. Y yo, por ejemplo, si un día me tocaba un cuento, ese día veía, este cuentito me ayudaría a que los niños hagan danza. Entonces ya, ¿no? Y así, no estaba tan organizado. Pero esos son los tres momentos que yo aplicaba. Yo creo que también lo podríamos aplicar claro, sí, para este momento, ¿no? Ujú. Creo que tienen bastante relación. Ahora que lo leo, creo que sí tiene sí, un sí, sí, poco sí. de relación, ¿no? Crean ustedes sus momentos, no Ajá. se queden en saberes previos, problematización, ya, eso es parte, ok, eso hay que decirlo, pero ustedes crean sus momentos Ujú. y eso es innovar, crear, ¿ya? No Mm. se llenen de Yo, formatos solamente.
Gracias, Fabiola, por tu participación. Bien, vamos, Jaime, hay una pregunta escrita en el chat de Ujú, Rocío. ujú. Bueno, dice, buenas tardes, gracias por su tiempo y por todas las enseñanzas recibidas. Por favor, me Ah, gustaría gracias a si ti. puede explicarme sobre el aprendizaje basado en soluciones y su diferencia con el ABP. Ajá. Sí, para solamente decirle, ¿no?, a nuestros participantes que en adelante las preguntas estén centradas en la sistematización. Ya habrán momentos en laboratorio que también se van a poder compartir, ¿no?, las estrategias y todo lo que conlleva, ¿no?, el diseño mismo de un proyecto. ¿Ya? Entonces, bueno, te doy pase, Jaime, para que puedas responder a la pregunta. Sí, claro. A ver, el ABP, digamos, para hacerlo, y la diferencia no es tanto en los momentos, digamos, porque los esquemas, los métodos, hay muchas formas de hacer el ABP. El momento es más de fondo, ¿ya? Digamos, la diferencia es más de fondo. El ABP, y creo que ha ayudado mucho a retar a nuestros estudiantes a mirar el problema como foco del reto y a partir de eso desafiarlos para que ellos propongan una serie de soluciones movilizando sus capacidades, que es un poco la esencia, ¿verdad? ¿Qué se dice en el ABS? Ok, el ABS más trabajo, no tanto con el problema, ¿verdad? Sino con el, es más bien proponer soluciones, ¿verdad? Que para el bien común, ¿no? Por ejemplo, el design thinking, por ejemplo, está basado en el ABS, ¿no? Entonces, el design thinking tú prototipas no pensando solucionar un problema en concreto, sino que lo que te voy a proponer va a mejorar lo que tú estás haciendo bien, pero te va a mejorar. O sea, lo vas a hacer en menos tiempo, o si no vas a tener acceso a otras cosas. Es decir, es un poco abrir el espectro, ¿no? Entonces ahí no es tanto identificar el problema y pensar desde el problema, sino pensar desde el potencial, ¿no? Y pensar en lo ideal, ¿no? Y esas bases ya lo tienen también el planeamiento estratégico. Por ejemplo, cuando hacemos nuestro PI, hay también ABP y ABS ahí en el fondo, ¿no? Entonces, desde el 90 hasta el 2003, por ejemplo, estamos bastante, las escuelas trabajaban desde una mirada más basada en problemas, es decir, diagnosticaba el problema en la escuela y a partir de eso hacían alternativas de solución y en eso se sustentaba, digamos, de alguna manera, las actividades y el PI de la escuela, ¿no? Es decir, haces tu diagnóstico, determinas el problema y entonces la solución. Más o menos, ese sí le ve. Pero a partir del 2003, 2004, más o menos para adelante, ya con el PEN, que ha traído el enfoque, y todo lo que ya en América Latina un poco más antes, por supuesto, el planeamiento estratégico. Es decir, no es tanto pensar en el problema, sino pensar en la visión, ¿no? Es decir, lo más importante es decir qué queremos. El ideal que queremos como nuestro estudiante, el ideal que queremos como escuela. Y a partir de eso vamos construyendo, ¿no? Nuestros desafíos, nuestros retos, nuestros objetivos. Es decir, desde el sueño para abajo. No, es decir, todo nuestro desarrollo está, todas nuestras propuestas de trabajo y gestión o en pedagógico está más orientado al sueño, ¿no? A la visión, al ideal, al bien común, ¿verdad? No tanto al problema. Y ahí es donde se genera, por ejemplo, el diagnóstico focalizado. Nos dice, por ejemplo, Luis Guerrero, ¿no? Que es experto en eso y dice, ok, si tú quieres plantear, ¿no?, una visión participativa, estratégica de la escuela, importante focalizar el diagnóstico en función a la visión. No te hagas todo un diagnóstico, todo un problemática y a partir de eso construir. Lo mismo sucede en la pedagogía. Es decir, tú puedes empezar diciendo, ok, como mi proyecto, ¿no? Se trata de mejorar la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque no tienen hábito de lectura, no se acercan a los libros, no saben pronunciar, estoy determinando el problema, ¿no? Entonces, para eso voy a proponerle un reto, ¿no? ¿Ok? Entonces, le propones, ok, vamos a mandar una carta a nuestros abuelos, ¿no? Del ABP, pues, ¿no? Y entonces, a partir de eso, tú vas solucionando el problema. Pero el ABS es distinto. Decir, ok, mis niños saben contar chistes,
Ah, interesante, ¿no? Entonces voy a proponer, mira, no estoy partiendo del problema, estoy partiendo de su potencial, de decir, ok, voy a hacer títeres chistosos. Y a partir de eso voy a desarrollar, ¿no? La comprensión oral, ¿no? Entonces, es decir, planteas desde el potencial, ¿no? Potenciando para el bien común o planteas para el problema. Ahora, dependiendo del área, si yo quiero, por ejemplo, la competencia construye su identidad, convive, gestiona su autonomía, mi recomendación, ojo, no es que así, desde mi experiencia, desde la investigación que he hecho yo estos años, mi propuesta, digamos, mi sugerencia es ABC. Pero si yo quiero hacer, explica el mundo físico, indaga, ¿no? Y todo, resolución de problemas con ABP. ¿No? Es decir, va a depender mucho de lo que queremos, porque una cosa es decir, o sea, fortalecer la identidad de los niños diciendo que lo que le falta, ¿no? Diciendo lo que le vas a ayudar, ahí no le estás ayudando en nada, ¿verdad? Pero otra cosa es desarrollar esta competencia de construir su identidad, identificando su potencial, ¿verdad? Soñando con él, cómo va a ser en el futuro, y ahí tú puedes generar mejores situaciones, ¿no? Entonces va a depender, ¿ya? Va a depender. A veces, a no ser que haya, por ejemplo, en esta competencia, ahora que hemos tenido un problema difícil de suicidio, hay uno en Quillabamba, otro aquí en Lima, otro en el norte, adolescentes que están terminando de suicidarse porque vienen de un estrés de soledad de la pandemia y no se está haciendo nada contra eso, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, efectivamente, ahí hay que tener mucho cuidado cómo abordamos la situación, ¿no? Cómo abordamos la situación. Yo sí creo que el ABS es diciendo, valorándolo, no mirando, oye, estás flaco, no hablas, no peleas, es bueno que, o sea, carencia, ¿no? No funciona ahí el ABP, pero sí el ABS, por ejemplo, dice, oye, pero tú eres especial, tú eres único, ¿no? Me gustaría ser como tú, qué sé yo. Entonces vas generando en lo positivo, ¿ya? Esa es la diferencia. No es que el uno sea mejor que el otro, sino va a depender mucho de la situación. Gracias, Jaime. Y bueno, tenemos otra pregunta. La directora Charito Montoya te agradece por compartir sus experiencias. Y quisiera saber sobre el énfasis en el aspecto de la elaboración de las rúbricas y su vínculo con las capacidades de la competencia priorizada. Creo que la pregunta voy a leerlo. Ahí está en el chat, ¿no? A ver, Sí, está en el chat. podría hacer énfasis en el aspecto. Ya, énfasis. Ok. A ver, primero, antes que eso, digamos, el, eh, las rúbricas, hay muchas formas de diseñarlas, de identificar sus criterios. No hay una sola forma. Yo no soy aquellos que te van a decir, esta es la forma, esta es la manera correcta. No, no. El proceso de rúbricas y de evaluación formativa, hoy con los nuevos enfoques, es un proceso de creación individual, especial de los docentes, ¿no? O sea, no puede haber un formato de rúbrica, desde mi punto de vista, porque eso le estás diciendo cómo vas a valorar a tu estudiante, que ni conoces, ni siquiera estás en la percepción del estudiante sobre qué quiere valorar, ¿no? O sea, la rúbrica es delicadísima porque te permite valorar si la evidencia que ha logrado el estudiante es el logro que queríamos, le falta todavía algunos desafíos cumplir. O sea, esa valoración es muy delicada, ¿no? Digamos, es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no es una nota que estamos poniendo. Tienes 18, tienes 15, te jalamos. O sea, en competencia no jalamos, ¿no? No ponemos nota. Y entonces la rúbrica nos ayuda a valorar, nos ayuda a decir, ok, estamos en el camino, estamos en proceso, lo hemos logrado, eso nos ayuda a la rúbrica, ¿no? Y entonces, sobre la base de esa teoría, sobre todo de Perrenau, ¿no? Hay que tener cuidado con estas rúbricas de carencia, ¿no? Digamos, por ejemplo, rúbrica de inicio, no puede, no sabe, no hizo. Esa, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿no? Yo sí siempre se logra algo, siempre. O sea, en menor o mayor intensidad, pero se logra, ¿no? Y lo otro, creo que importante es tomar una rúbrica y darle vuelta de capas complejas. Es decir, le voy añadiendo elementos, ¿no? Por ejemplo, digo, primer inicio le pongo, por ejemplo, lee y comparte sus ideas en familia, ¿no?
y le pongo una capa más compleja. Lee, escribe en familia. Lee, escribe en familia y hace un video. Ese es ponerle capa de complejidad. Eso desde mi punto de vista depende, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado, porque va a depender, eso no es que esté mal, va a depender, va a depender. También va a depender eso que le falta, no lo hace, no puede, también va a depender. Lo que yo recomiendo al hacer rúbrica por competencia, ya de la manera más purista, digamos, es que la rúbrica te vaya valorando de manera temporal. Es decir, la primera inicio no es tanto si logró o no logró, sino qué logró, ¿no? Por ejemplo, la rúbrica 1 podría ser, por ejemplo, expone su plan, ¿ok? Expone su plan de indagación de los vuelos de la mariposa, ¿verdad? Y esa es la rúbrica 1. Usted me dirá, profesor, pero si hay uno van a poder, si van a poder, todos van a poder. El problema es que para ti, ¿qué cosa es poder? Si, por ejemplo, un niño dice, no ha logrado hacer el plan a escribir, ¿verdad? No ha logrado escribir el plan, pero sí te ha dicho lo que quiere hacer. Y dentro de él es el plan para él. ¿Te das cuenta? Pero todos tenemos que lograr, y lo que logra las tienes que valorar. Porque después le vas a pedir, ok, construye su mariposaurio desde las evidencias recogidas. Ok, esa es la segunda rúbrica, que no es compleja, más compleja que la otra, solamente son distintas. Pero lo que le estás diciendo sí, indirectamente al estudiante, es que no vas a poder hacer el laboratorio si no haces tu plan. ¿Ah? Así que vamos a hacer el plan. ¿Te das cuenta? Ya no estamos mirando la evaluación, decir, mira, no has podido tu plan, así que ahora te voy a calificar, ya no solo te voy a pedir un plan, te voy a pedir ahora un plan y un video, lo estoy complicando, ¿no? No, lo que le estás diciendo es viviendo una experiencia. Ok, muy bien, ¿no? Entonces mi primera rúbrica es tu plan, asociar al plan. Mi segunda rúbrica es el laboratorio. Y mi tercera rúbrica, que es de salida, tiene que ver más con socializar, o sea, expone mediante un video su experiencia del mariposario, ¿no? O sea, la salida, que no es más compleja que la segunda, ni la segunda es más compleja, la verdad. La segunda siempre es más compleja en el sentido que es de más cognitiva, pero cuando quieres una capacidad, demostrar que se logró o no se logró, dependiendo del ritmo, del interés, de las condiciones, del afecto, de lo social, ojo, y eso es la pedagogía compleja, no solo de lo cognitivo, sino tomando esos tres elementos, afectivo, social y cognitivo, desde la pedagogía compleja. Si yo quiero hacer una rúbrica así, no lo hagas por orden de complejidad. La complejidad está en el cerebro de los niños, no en la rúbrica. Entonces ponle primera rúbrica de logro de un primer momento, segundo momento, y el mismo estudiante va a querer cumplir con la rúbrica porque uno es prerequisito del otro. ¿Se dan cuenta? Entonces yo lo que recomiendo cuando hacen rúbrica, háganlo de manera secuencial y temporal asociada a la evidencia, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que las otras rúbricas, por niveles de complejidad, no sé, por supuesto que sí, sobre todo en lo disciplinar. Eso sí funciona muchísimo en lo disciplinar. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy enseñando ecuaciones, por supuesto que la primera rúbrica va a decir domina e integra, identifica el uso de los signos en la ecuación. O después puedo decir, ok, utiliza la ecuación de primer grado con cierto, otro utiliza razonamientos lógicos y aplica la ecuación. Ya, esos son niveles de complejidad, pero eso es disciplinar. Por supuesto que ahí sí sirve. Pero en enfoque de competencia, eso no, ¿no? Digamos, eso ya lo he discutido muchísimo, ¿ok? Pero creo que hay que cuidar, porque cuando la rúbrica la tiene que entender el estudiante, la evidencia la tiene que entender el estudiante, y cuando vamos a evaluar con él, porque ojo, que la rúbrica es para que él también se autoevalúe, se coevalúe, no nosotros. Los tres tienen que decir, ¿he logrado hacerlo? Y si no he logrado hacerlo, ¿por qué no lo he logrado? Pero ya lo vamos a lograr, tranquilo. Pero ya sabes que tienes que lograr esto para hacer el siguiente, ¿verdad? Y después el siguiente. Vamos, sí, vas a demorar un poco más, pero lo puedes hacer. No importa que tu plan sea en la mente, pero ya lo tienes, ¿verdad? Eso va a decidir cómo valoramos eso nosotros. A no ser que ya no quiera trabajar, aplicamos otra estrategia, pero mucho cuidado con un nivel de complejidad, porque él después dice, mira, profesor, yo solo te he enseñado escrito, pero en cambio mi compañero ya te ha hecho con una tipo tesis. ¡Wow!
se sienten menos que el otro, ¿verdad? Entonces, un nivel de complejidad está bien, pero para el enfoque disciplinar, no para el enfoque de competencias. Eso, uy, Dios mío, gracias. Muchas gracias, Jaime. Bien, bueno, llegó la hora ya de Sí, ir ya tengo que cerrando partir. nuestra Sí. jornada. A nombre de UGER 07, te agradecemos, Jaime, por tu significativa participación, por tus aportes. A ustedes, queridos directores, docentes coordinadoras de los programas no escolarizados, que hoy también están acompañándonos. De hecho, sabemos que ustedes están muy interesadas en poder sistematizar su proyecto de innovación y dar un aporte, ¿no? a todas sus compañeras, a todos los directores, docentes, ¿no? de otras instituciones educativas, y sobre todo esto va a animarlos, ¿no? a apostar por la innovación. Muchísimas gracias, nos esperamos el día de mañana a las 3 de la tarde. Gracias, hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, luego. gracias, maestra. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.